¿Qué tal? Me puse micrófono de cabina porque eh, no importa que me vean 900 personas, si una, dos, tres no escuchan bien, yo también tengo que pensar en un, dos, tres. Digo, la mala educación que recibí, hay que pensar en todos. El interés individual está por encima del interés mayoritario en algunos casos. Pero bueno, el asunto es que se me escucha bien porque lo he probado. Que si alguno se queja que vaya a ver a su otorrinolaringólogo, lo dije de una. ¿Cómo andan? Yo titulé esta grabación El legado. Hay una vieja tradición en la democracia occidental que en el último año del gobierno un presidente busca construir, sobre todo si no tiene reelección, busca construir lo que se llama el legado. ¿Cómo seré recordado? Esto decía brillantemente bien, o lo planteaba brillantemente bien Roosevelt. ¿Cómo seré recordado? La angustia existencial en general del ser humano más o menos pensante es cómo seré recordado. Es decir, quizás esto nos viene de la vieja tradición egipcia, que después de alguna manera el cristianismo de Alejandría y el cristianismo de Antioquía nos lo metió en el pensamiento occidental con Paulo. No les quiero complicar la existencia. Es importante para el ser humano, al menos para el occidental seguro, cómo será nuestro legado. Es decir, qué dejamos nosotros más allá de lo material, qué dejamos a los hijos, a los nietos, a los amigos, cómo seremos recordados cuando ya no estemos. Un gobierno le pasa lo mismo. ¿Cuál es el legado que deja un gobierno? Muy bien. Entonces yo me puse a analizar en las primeras horas del primer mes del último enero del gobierno de Alberto Fernández cómo está construyendo su legado. Y la verdad, hay que reconocerle a Alberto Fernández que es básicamente un tipo coherente. Es decir, su legado será un papelón como fue su gobierno. Dólar 3.54. Cristina se le metió en la cabeza, como venimos diciendo hace rato, que los jueces y sobre todo los supremos, los jueces del Superior Tribunal de Justicia, se los evalúa de manera parecida a cómo se evalúa a un político normal, a un concejal, a un diputado provincial, a un intendente, a un gobernador, a un presidente. No, no. Los jueces se los evalúa de otra manera. La Constitución habla mientras dure su buena conducta. Es decir, por lo tanto, a vos te toca, a cualquiera le toca, probar la mala conducta del juez para iniciarle lo que se llama el Instituto del Juicio Político. Y cuando habla de mala conducta, habla de mala conducta. ¿Qué es una mala conducta? Aquella conducta contraria a derecho. Esto es más o menos la definición que los constitucionalistas tenemos como de manera pacífica. Hay 100. Porque si hay algo que tenemos los abogados más los que nos dedicamos a la academia es querer también dejar un legado, una escuela, y algo que es fácil de explicar, sencillo de explicar, lo complicamos, lo hacemos, lo convertimos en un manual, lo que debería ser simplemente una frase, porque la finalidad del derecho es resolver conflictos o reprimir aquellas conductas que son contrarias al bien común, es decir, a la ley. La ley decidida por los legisladores que a la vez son elegidos por el pueblo. No hay cosa más democrática que la ley. Pero muy bien. Yo no voy a dejar un legado complejo desde el punto de vista de interpretación del derecho constitucional. Y esto no quiere decir que no lo conozca, no lo sepa, no lo pueda hacer, sino que me parece que por el tipo de mensaje que yo me propuse tener con ustedes, hay que hacer las cosas fácil. ¿Sí? Muy bien.
La Constitución habla de mala conducta. Mala conducta pacíficamente interpretado es básicamente la comisión de un delito. Un acto que está reprimido por el Código Penal, que está reprimido por el Código de Ética. Alguien definió esa conducta como una conducta de carácter disvaliosa, contraria al bien común. Eso es mal desempeño. El prevaricato, por ejemplo, es mal desempeño. Aprovechar la norma, la ley, para sacar un beneficio propio o hacia terceros. La Corte solamente interpreta la Constitución. Es difícil que la Corte incurra en mal desempeño, porque lo que tiene que hacer es muy sencillo, interpretar la Constitución. Y los fallos propios o los de la institución, que en este caso es la Corte, emitida por otros juristas, por otros abogados que ocuparon el sitial de Supremos antes que ellos. Alberto Fernández insiste en la comisión del juicio político, lo hizo firmar a Anzioni, que estaba de vacaciones. Anzioni es un muñequito de masa, ya se le bajaron dos. Anzioni estaban tratando hoy a la tarde de convencerlo, pero dijo, yo no puedo aceptar que me falsifiquen la firma, muchachos. Hay límites, hay vida después de ustedes. Y Bordet directamente dijo, es un disparate. Por lo tanto ya no son 12, son 10 y medio, ponele. Muy bien. Ellos van a armar el circo de la comisión de... Primero, hay que ver si pueden armar el circo de las extraordinarias, lo cual llamar extraordinarias. Muy bien. La comisión de juicio político está colonizada por el kirchnerismo y ahí hay juristas de las tallas de Leopoldo Moró, que no terminó la carrera, de Tailade, que se la terminó no se nota, y de otros tantos. Ellos pueden sacar un dictamen favorable, pero después tienen que ir al recinto y lograr 2/3. Y entre los argumentos que se están barajando hay algunos que realmente me causaron muchísima gracia. Me dieron primero vergüenza, después cuando los volví a leer me dieron un poquito de gracia, me generaron un poco de gracia. Explica que debe ser un trámite express, no puede durar más de 90 días, en 3 meses hay que echarlos. Vos al legislador no le podés poner límites. Sobre todo porque hay que llamar testigos, hay que hacer una serie de procedimientos, pero bueno, no importa. Trámite express para el juicio político, la exigencia de que un juez autorice la utilización de las escuchas para darle legalidad a las escuchas. Y acá viene un pequeño problema constitucional. Cuando se va a procesar a un ciudadano cualquiera, al que se lo acusa del robo de un tomate, o al juez del Superior Tribunal de Justicia, ya sea en sede penal o en sede administrativa, como sería este caso, hay un principio constitucional que es pacífico en la doctrina occidental que dice con un juez designado anterior al hecho del proceso. Entonces, vos no podés buscar un juez que te autorice las escuchas que ya se produjeron. La autorización tiene que ser previa, no posterior. Porque entonces lo que estarías pidiéndole al juez es que legalice un acto ilegal. Es decir, a la vez le estás pidiendo a un juez que cometa un delito. Esto no significa que no vayan a conseguir un juez que cometa un delito. Tienen un montón, nombraron a un montón. Pero muchos van a pensar, pará, me hago el tonto, hay vida después de esta gente. Esta gente se va en meses, que por qué voy a hacer una locura. Aún haciendo la locura está la Cámara para decirle, no, flaco, vos no podés habilitar escuchas que ya se hicieron. Tenés que habilitar la autorización para que se hagan las escuchas y lo tenés que fundamentar muy bien.
porque es meterte en la vida privada de un ciudadano, cosa que la Constitución, ese instrumento que Fernández desconoce por completo, le da muchísimo interés. Pero la locura no termina en Fernández. Rossi, el que pierde misiles, fusiles, cajas completas de calibre 7,62, NATO, es decir, misiles, aunque después digan que apareció, nunca apareció la cabeza del misil, apareció el cuerpo del misil, un tubo. La cabeza del misil, donde está el cuerpo inteligente del vector y el explosivo, nunca apareció. Muy bien. Rossi dice que hay que imputarlo a Santoro, a Morales Solá y a una serie de periodistas, normalmente buenos periodistas, por algún delito porque han cuestionado y han hecho público lo que ellos hicieron público, el tema de las escuchas. Es decir, no conformes con perseguir eh, a alguien, en este caso a Macri, ahora también nos quieren perseguir a periodistas para decirlo de alguna manera, un tipo como Daniel Santoro, que ya todos los años la Cámara lo tiene que desprocesar de algún disparate del kirchnerismo, y a Joaquín Morales Solá, que es más bueno que el dulce de leche, que lo que hace es comentar la realidad, él no construye la realidad, la comenta, es como que me procesen a mí por decir estas cosas. Yo me haría un picnic con el fiscal que me interrogue si alguien me llega a acusar de difundir este tipo de comentarios. Digo, en el fondo, todos los días ruego que alguien se sienta ofendido por lo que yo digo, no pasa todavía, y me lleva ante un tribunal federal, me hago un picnic, pido que lo televisen, tengo derecho y ellos tienen obligación de hacerlo, porque estamos hablando de cuestiones de secreto de Estado. Básicamente con un efecto académico, es decir, para que algún día ese video se proyecte en alguna cátedra de derecho procesal penal o de derecho constitucional para ver cómo es los extremos del disparate y de la coherencia. Pero hasta ahora este es el legado del presidente. Armar, por indicación de su vicepresidenta, una paparuchada contra la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte cumplió con su deber. Es normal en las provincias, yo conozco todas, que el gobierno haga propia la Corte. Entonces, en muchas provincias, la Corte, el Superior Tribunal de Justicia, así se llama a la Corte en las provincias, terminan siendo de alguna manera un órgano que está tan mezclado con el gobierno que hay una enorme confusión. Entonces, la Corte termina siendo un organismo más del gobierno. Entonces, falla en función de los intereses políticos del gobierno. Bueno, pero eso pasa en las provincias, normalmente en las provincias peronistas, que son feudos. Entonces, no toman una decisión sin preguntarle al ley, en este caso al rey. El rey sería el Supremo, porque designan al Supremo, a los jueces del Superior Tribunal de Justicia, para que las cosas que ellos hagan o digan no sean judiciables, es decir, tener cierta protección de la ley. Es decir, a priori, por eso digo, algún día deberíamos analizar si los gobiernos no pueden plantearse en campaña la posibilidad de organizar una asociación ilícita. Porque, a ver, si yo soy candidato a gobernador y una vez que soy electo gobernador diseño al Superior Tribunal de Justicia, es porque voy a cometer alguna paparruchada. Sino que sea el tribunal que sea, si es de la oposición mejor. Pero eso yo. Muy bien.
Los gobernadores se van a ir abriendo de a poco, lo van a hacer a través, no ellos porque necesitan la coparticipación, pero el diputado que no va a llegar, ya de hecho no tienen los dos tercios, que si todo este esfuerzo intelectual de enero, de diciembre y enero y febrero va a ser inútil, porque no sale del recinto. Va a ser una expresión política. Es lo único que les interesa. Tener una expresión política. Que han sido perseguidos por una corte que designaron ellos. No es la corte de Macri, es la corte que designaron ellos. Macri designó dos, Rosenkrantz y Rosati. Casualmente Rosati fue funcionario de Néstor Kirchner. Y Rosati fue asesor constitucional de un tipo como Raúl Alfonsín, que era muy buen abogado, pero que tenía un grupo de abogados muy selectos que opinaban en términos de constitución, sobre todo cuando vino el momento de la reforma. Y sobre todo cuando se planteó el tema del juicio a las juntas, que como no tenía antecedentes en la Argentina, había que cuidar mucho la constitucionalidad de los pasos a seguir para no restarle a los procesados el más mínimo derecho constitucional. Carrió volvió a cuestionarlo a Horacio porque hoy Alessandro salió con unos tweets diciendo me tomo unos días para estar con mi familia. No, te tomas unos días porque te empujaron a la renuncia. Si vos no decís la verdad, hermano, la tengo que decir yo. Te empujó Horacio Rodríguez Larreta a la renuncia. ¿Y por qué te empujó? Porque si él te echa, te saca, te corre, le da verosimilitud al chat, a los chats. Y si es verosímil para sacarse el que la oposición, es decir, el PRO, se saque a un ministro de seguridad, es verosímil para creer que todo lo que dice el kirchnerismo sea cierto. Hasta políticamente Horacio cometió un error. Más allá de que para mí es un cobarde. Porque si no sos capaz de bancar a un funcionario es porque sos un cobarde. No aprendiste nada de Patricia que bancó un gendarme que no conocía. Yo no voy a tirar un gendarme por la ventana para salvarme. Vos tiraste a un ministro por la ventana para salvarte. Ojo, le estás dando, Horacio, verosimilitud a Chat que en su segunda y tercera versión hablan de vos y de tus negocios. Sos tonto, hermano. ¿Eh? ¿Quién te asesora? ¿El peinador de Marilyn? Por lo tanto, Carrió se está corriendo, porque Carrió se da cuenta de que este chico tiene peste, entonces se está corriendo. Aparte, lo que me dicen algunos amigos del ARI, pues no se olviden que todos ellos, la mayoría, vienen del radicalismo, es que a Lilita también le llegaron las encuestas. Y que de este episodio, esta discusión, que no se hizo pública, pero se hizo pública, el banner famoso criticándola tangencialmente a Juliana. A mí no me consta, como dije ayer, que lo haya hecho Marilyn. Yo no sé si Marilyn sabe leer y escribir. Supongo que sí. Yo lo que digo es que hay como una demostración de frustración. Cuando vos te metés con alguien que no está en el juego, es porque o tenés unos celos espantosos o porque tenés una frustración espantosa. Esto es muy sociológico, muy sociológico. Como el famoso historia de los entornos. Ningún político que se precie tiene un entorno, porque si tiene un entorno no es un político, es un imbécil. O está gaga, como era el caso del general en los últimos meses de su gobierno en la Argentina. Tenía un entorno que lo manejaba López Rega, su mujer y un grupito, porque él tenía momentos de lucidez. Era como mi mamá. Mi mamá tuvo momentos de lucidez. Y hablábamos de la guerra civil, y hablábamos de la escuela, y rezábamos. Bueno, Perón hablaba de política. Pero eran por momentos.
cuentan la gente más cercana a él, inclusive su propio cardiólogo, que se prefería sentar en un sillón a ver dibujitos animados, eso lo entretenía muchísimo. El propio Balbín comentó con mucha elegancia, en algún momento le tenía que repetir las cosas. Pero bien, un dirigente importante no está entornado, es decir, no lo entornan. Lo pueden asesorar, pero la última decisión es tuya. Entonces, el hecho de que hoy salió un tuit, con esto redondeo el caso de Horacio, que menos mal que yo tuiteé hace 2 días. La producción del tuit que salió hoy, mezclado con gente, todas con la camiseta argentina, él gritando, y algunos jugadores del seleccionado nacional, en lo que es obviamente una composición, una Photoshop. Es decir, no le da asco a hacerse de imágenes ajenas para convencer no sé a quién. Si vos sos un tipo que estás seguro de vos mismo, no necesitas abrazarte a nadie. Vos mismo, por tus propios y únicos valores, te imponés. También el legado de Horacio va a ser patético. Hoy intentaron sacar 4 o 5 manteros porque los vecinos de Buenos Aires están hartos y se encontraron que es una mafia, una banda organizada con abogados, con mucha gente del extranjero, mucha gente de Bolivia, de Perú, que exigían derechos que alguien les dijo que tenían. Me acordé de Stanley, para que vean que lo mío es parejo. Carrió tomó distancia. Carrió tendrá sobrepeso, pero no es tonta. Muy bien. Termino con esto, porque algunos me preguntaron, ¿cuál es la lógica del PRO y de Macri? Es muy sencilla. Macri dijo, termino un gobierno con el 41% de los votos, con 30 actos en 30 ciudades del país donde me fue bien. No me fue mal, me fue muy bien. En el interior le fue mejor que en la capital. Porque saquemos la capital es del PRO. Por lo tanto, una gran movilización capital, la política la mira así como diciendo, bueno, como una gran movilización en Jujuy. Morales no puede sacar pecho con una gran movilización en Jujuy porque es su provincia, la gente lo quiere, la gente lo conoce, le reconoce su gobierno. Bueno, en Capital pasa lo mismo. Muy bien. Pero en las 29 ciudades restantes, la gente se movilizó sola, absolutamente sola. Hicieron actos fenomenales. Lo que quiso hacer Macri es primero llamarse a silencio, ver cómo actuaba el gobierno en los primeros 3 años y pico, e ir viendo cómo crecía o decrecía su imagen. Mientras tanto, y para mantener vivo al PRO, porque si vos no mantenés vivo al PRO, el PRO se disuelve de alguna manera, habilitó con su silencio, dijo, todos los curas quieren ser papas, y esas frases tan simpáticas, salgan todos a jugar, yo los ayudo a todos, yo los apoyo a todos, bla, 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 bla. Muchos pensaron que eso era una habilitación. Muchos pensaron que Mauricio se bajaba. Muchos pensaron que Mauricio no jugaba más. Yo no sé lo que piensa el señor Macri. Ni me interesa saber lo que piensa el señor Macri. Yo a Macri lo juzgo por lo que hace, no por lo que dice. Eso me enseñó la política desde muy chiquito. Juzgar a la gente por lo que hace. Res non verba. ¿Mm? Muy bien. Entonces, en un punto, él empezó a actuar como candidato. Empezó a ir a los canales de televisión, a elegir puntualmente quién lo entrevistaba, no cualquiera.
a ir a una provincia, a ir a otra, a picar por acá, picar por allá. Entonces yo empecé a decir, ustedes son testigos, para no ser candidato se comporta como un candidato. Porque él observaba, la puso a Patricia en la competencia, inclusive la puso a María Eugenia en la competencia, lo que pasa es que María Eugenia venía cascoteada, pero sumó candidatos. Es decir, los tres candidatos más importantes que tiene el PRO, él los puso de candidato a presidente, directa o indirectamente. No hay más. Es todo lo que tiene el PRO. Quiere mucho más, pero en esta circunstancia tiene esto. Entonces Horacio, que había picado en punta en el año 2019, se banca todos estos años de desgaste. Se banca del desgaste primero en su ciudad, donde la BL crece, donde la suciedad crece, donde los manteros se adueñaron de la calle, donde los grupos piqueteros se adueñaron de las avenidas, donde no hay gobierno, porque el jefe de gobierno está en campaña. Vimos cómo procedió en las pasos de la capital federal, negociando con la gente de la tercera sección, con Isaurralde, con toda la runfria, y que él quiso siempre mantenerse en el medio, ser un puente que de alguna manera invisibilizara la grieta. La grieta, chicos, es moral, eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Bien. Entonces, no puede haber un puente entre la moral y la inmoralidad que no sea la ley. Bueno, Horacio quiere ser un puente. Por eso tiene parientes de Massa, el primo de Malena en el gobierno, lo tiene a Martín Redrado. Es decir, él quiere demostrarle a un sector del peronismo semi-K, o que no reporta al Instituto Patria, pero sí jefa, que con él se puede hablar. Mira, del otro lado está Patricia, que con ella no se puede hablar. Entonces, en ese contrapunto generó que los sectores más reacios se acercaran a Patricia y los sectores menos reacios se acercaran a Horacio. Ahora, lo concreto es que Horacio se acercó muy poca gente. Más allá de lo que digan las encuestas que el propio Horacio contrata. Las encuestas que no contrata Horacio lo ponen a Horacio en una situación de uno más. Ni siquiera un tipo, un uno que se destaca. Si a vos te hace una encuesta, una empresa independiente, y te dice, de los cuatro gobernadores de Juntos por el Cambio, ¿cuál es el mejor? Te dicen uno que está en el norte. Che, con la ciudad autónoma de Buenos Aires no alcanza para que la gente de la ciudad autónoma de Buenos Aires diga el mejor gobernador lo tengo yo. Esas tonterías hay que leerlas en política. Eso no quiere decir que el candidato sea Gerardo. Digo, para que entendamos de qué estamos hablando. Para la totalidad de la sociedad, Horacio no es como tibio, ¿vio? Y necesitamos algo más caliente. A la vez, Mauricio empezó a calentar el discurso, a ponerse más duro. Y esta sopapeada del Mundial, porque para mí lo del Mundial fue una sopapeada, en el mejor estilo Newman. Estoy pero no me ven. Era como Manuel Contemporaneous. Vos sabés que vos tirás la pelota y Manuel llega. No lo tenés que ver. Vos tirás la pelota y vos sabés que el pelado la agarra. Macri habló con el mundo desde la posición en la Fundación FIFA. Con el mundo. Y mantiene relaciones que las tiene de antes. Las profundizó. ¿Para qué? Muy bien.
Resultado el que dice, yo no estoy anotado porque él se anota un candidato y él no quiere ser candidato, él quiere hacer una síntesis. A ver si nos entendemos. Patricia es candidata, Horacio es candidato, Gerardo es candidato, Milei es candidato. Macri es una síntesis, simplemente una síntesis. Pero estaba con el PRO. Horacio quemó en aras de sus intereses todas las posibilidades que tenía de ser respetado, no digo de ser un candidato ganador, deben al menos dejar esta etapa de la política con algo de respeto político. Y Patricia nuclea un sector muy cerrado, muy cerril, muy a la derecha, está muy bien. Son parte de la democracia y hay que darles el valor que tienen. Pero no es un sector mayoritario. Convengamos, si no Esper tendría 7 diputados y Milei tendría 7 diputados. No hay 14 diputados en los sectores que representa el pensamiento final de Patricia. Patricia es mucho más que lo que acabo de nombrar, que Milei y que Esper juntos. Muy bien. Horacio es el indulto a los sectores K, o masistas. Y Patricia va a ser una extraordinaria jefa de gobierno cuando se dé cuenta que ese es su lugar en el mundo. Ordenar el desorden del pelado. ¿Y Macri qué es? Me preguntarán ustedes como última frase, y yo les contesto. Macri es el candidato a presidente. Y acá no tiene que ver especulaciones de carácter política. Yo me voy a morir envuelto en dos banderas y una va a ser la bandera radical. Es decir, yo soy radical hasta el tuétano, hasta el alma, pero soy ciudadano antes que afiliado o simpatizante del partido, porque no estoy afiliado. Soy argentino, soy un tipo que piensa en sus hijos, en sus nietos, en los suyos, en ustedes, en los que vendrán. Macri es el candidato. Lo va a decidir en marzo, que sí tenemos que vencer la ansiedad. Y si no lo fuera, iremos unas pasos. Lo decidirá la sociedad. Y ojo, que por número, tampoco va a ser alguien del PRO. Espero haber sido claro. Nos vemos mañana. Para mí es un esfuerzo menor, pero un esfuerzo al fin, transmitir desde los auriculares de a bordo. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Así nadie puede decir, no lo escuché el doctor. Los quiero mucho, nos vemos mañana. Abrazo grande. Este país no da para vacaciones. Sean buenos, gracias.